Bueno, a Sarita la conocí a mediados de la década de los 80 aproximadamente, y fue a través de la clavecinista chilena Maite Daiber. Empezaron a desarrollar un proyecto de un concierto, una presentación con danzas, tanto renacentistas como barrocas, pero en donde el énfasis estaba puesto en la danza barroca, que al parecer en esa época empezó a ser el interés principal de Sara. No así en la primera etapa, que me parece que estuvo más dedicada a las danzas renacentistas. Bueno, fue a través de esa experiencia, Sara después hizo un proyecto propio con danzas de Weaver, me parece, y con Irina y los bailarines podían desarrollar sus ensayos con músicos tocando en vivo las piezas y haciendo varias pasadas y decodificando las partituras, y eso lo hacíamos periódicamente. Y allí fue que, establecimos un contacto más cercano con Sarita y empezamos un poco también a vislumbrar. Para nosotros el campo de la danza en la práctica era absolutamente desconocido y lo teníamos como una referencia como cualquier músico nomás. Y sobre todo de música antigua, en donde la danza está tan presente en las distintas formas musicales. Pero no habíamos tenido esa experiencia, esa suerte, en realidad, de ver la música moviéndose, por decirlo de una manera, concretamente a través de los bailarines. El último proyecto que recuerdo hicimos de carácter público, porque después un pequeño proyecto que se llamaba Elogio de la Danza, que lo hicimos en esta misma sala, en el Instituto de Música, más bien para los alumnos. Pero el último proyecto público que se presentó en el Centro de Extensión de la Universidad Católica era un nombre parecido al último que hicimos, y tenía una característica que a nosotros nos sorprendió. Había prácticamente una pequeña dramaturgia que estaba dada por el movimiento escénico, pero también por los textos en que se hacía referencia a determinados aspectos de la danza, ya no tanto en relación a hechos históricos o autores, sino que más bien en relación al simbolismo de la danza, en relación al significado artístico que podía tener para una determinada época, y cómo ese significado o ese simbolismo todavía podía resonar en la cultura actual. Y allí nosotros notamos que hubo un salto de diferenciación respecto a los proyectos anteriores, en donde, por ejemplo, el tema de los trajes eran presentaciones con los trajes absolutamente copias de época, que eran reciclados también, porque Sara había tenido proyectos anteriores y como era muy caro hacer trajes nuevos siempre, se hacía un esfuerzo de reciclado con muy buen gusto, pero era importante, hasta ese momento había sido importante al parecer para Sara mostrar las danzas con los trajes de época completos, o lo más completo que fuera posible. En cambio, en este proyecto aparecen los trajes de época, pero en una mirada distinta, en una propuesta muy distinta, con solamente el interior del traje. Y que eso permitía, por una parte, alterar, yo diría, una predisposición perceptiva del público que ya estaba acostumbrado a danzas antiguas con trajes antiguos, música antigua con instrumentos antiguos, y ver esta puesta en escena con los trajes que eran de un solo color, eran blancos, lo que permitía también concentrar un poco más, creo yo, la visión del movimiento, y al mismo tiempo dejaba ver aspectos del movimiento de las piernas, por ejemplo, y parte de los brazos, que no dejaban ver los trajes con toda su expresión. Y por lo tanto había allí por lo menos a nosotros nos pareció que había una lectura un poco como hoy día desde el arte contemporáneo o las curatorías contemporáneas respecto de cuadros que son antiguos en los museos, en donde se hace una instalación distinta usando algunos de los códigos casi cinematográficos del público actual. Y allí yo diría que Sara, no diría yo que alcanzó a desarrollar esta nueva idea, sino que la enunció. La enunció a través de este proyecto, y quedó como una propuesta para ser tomada por ella. Nadie sabía que iba a desaparecer tan prontamente, tan inesperadamente, o por sus alumnos y alumnas, que creo que han seguido un poco esta huella también. Pero yo diría que
esa última producción de Sara tuvo ese gran valor. Instaló una visión muy de vanguardia respecto del arte antiguo y sobre todo de las artes que se tienen que escenificar, que se tienen que hacer en el momento, como la música y la danza, apelando un poco a las claves del espectador moderno, que necesita ciertas mediaciones. Esas mediaciones antes Sara las hacía directamente introduciendo textos de contextualización histórica. Después saltó a este otro lenguaje, a través del lenguaje propio de la escena. Diría yo que había como una especie de desafío al espectador de entender qué es esto que tengo al frente, que no es una reconstrucción propia de lo antiguo, ni tampoco es algo absolutamente nuevo. ¿Qué es lo que tengo al frente? Yo creo que ahí hay un valor muy importante y muy pionero que instaló Sara en el ámbito de la danza antigua y de la música antigua también en Chile, diría yo. Una característica que siempre me impactó de ella era ver en una persona muy moderna, muy actualizada, muy de acuerdo a la contemporaneidad de las artes, ver no obstante a una dama. Era como esas damas antiguas, muy gentil, muy suave en su trato con todas las personas, pero al mismo tiempo esa suavidad no se traducía en una percepción de alguien pusilánime, de alguien indeciso, de alguien sin carácter. Por el contrario, siempre dejaba ver ella un carácter muy fuerte, muy claro, pero muy delicado, diría yo, propicio para establecer una muy buena relación con los músicos, con los bailarines, con una paciencia infinita, digamos, repasaba muy meticulosamente, y en eso ella teníamos una sintonía muy grande, porque nos podíamos quedar 2, 3 o 4 ensayos en una determinada parte de una coreografía, o probar diferencias de tempi, probar situaciones escénicas distintas. Era muy dialogante también en términos de que tenía una idea de lo que quería lograr, pero muy abierta a lograr ese fin por distintos medios, a introducir innovaciones, a veces una maestra innata, diría yo, muy intuitiva, en el buen sentido del término. Yo creo que ella era muy inteligente, pero no era una inteligencia intuitiva, no era una inteligencia racional en el sentido clásico, sino que aplicaba la intuición y luego de una manera muy práctica sabía cómo desarrollar las acciones para lograr lo que quería. No era de grandes explicaciones teóricas respecto de lo que podía estar simbolizando a través de un determinado movimiento, sino que a través de una manera inmanente, diría yo, al movimiento, al sonido, ella hacía una propuesta muy coherente, muy consistente, y que después uno, si iba a la historia o a la interpretación teórica de eso, se encontraba con que era algo que estaba bien pensado. Se daba cuenta de su pensamiento inmediatamente a través de sus instrucciones, de sus ideas de cómo desarrollar la acción, no a través de un discurso teórico de lo que pensaba. Y yo creo que eso también fijó una identidad de ella como maestra, y que es un testimonio que queda para que otros que quieran tomar este mismo camino puedan desarrollar un poco lo mismo. No es fácil, porque cada persona tiene una personalidad propia, y creo yo que cuando una persona es inteligente y desarrolla acciones muy intuitivas, es muy difícil hasta imitar eso. Y yo veo que en sus alumnas hay un desarrollo, hay un gran estudio, pero también desde el estilo de cada una. Y dada todas esas particularidades que dije de Sara, yo creo que es un poco inimitable. Es como que realmente no puede ser reemplazable en cuanto a su perfil de maestra o de bailarina. Y bueno, esas son virtudes, pasa mucho con los músicos también, que tienen un talento especial. No saben cómo lo hacen, simplemente lo hacen, y está perfecto desde la primera vez que lo hacen, ¿no? Entonces hay una cosa un poco misteriosa que es difícil de encontrar en otras personas. Eso te podría decir yo, que en cuanto a la imagen que tengo yo de ella como maestra, pero que al mismo tiempo, si bien es inimitable, deja una
una idea compleja de lo que es ser un buen maestro y de lo que es enseñar. No pasa por simplemente estudiar metodología, estudiar danza, estudiar técnica. No solo por tener una cultura general amplia, hay también un factor personal que hay que trabajar muy bien cada uno consigo mismo para poder llegar a encontrar la manera cómo desarrollar una semilla como la que sembró Sara. Reponer en la cultura chilena la figura de Sara Vial y de hacerlo desde una revisión de lo que fue su legado y su trabajo artístico es tremendamente importante por una doble razón. La primera, diría yo, es por nuestra connatural mala memoria como chilenos, digamos. O sea, nosotros siempre nos olvidamos de las grandes personas y a veces recordamos más del tiempo debido, adecuado a algunos que en realidad no han hecho muchos aportes o que han hecho décadas hasta que alguien se preocupa y empieza a reponer. Y muchas veces también esto ocurre una vez que la persona ha desaparecido, ha muerto. Son raras las ocasiones en que las personas se dan cuenta del valor, del aporte de algunos artistas y que todavía estando vivos se les rinden los homenajes, no por un simple homenaje, sino justamente para refrescar la memoria. La segunda razón, diría yo, algo que es muy común en las generaciones actuales, en nuestra propia generación académica y en las generaciones actuales de estudiantes, de jóvenes, y es creer que todos estamos inventando la rueda. Esa especie que yo llamo de complejo de adanismo que tenemos los chilenos, de que creemos que estamos inventando todo, como si nadie antes hubiera dicho o hecho algo en relación a lo que estamos haciendo. Yo soy un convencido de que en realidad casi todo ya está dicho hace siglos, y uno lo que va haciendo en estas reinvenciones es ordenando un poco el naipe de una manera distinta, pero es el mismo naipe, y porque todavía estas pocas personas que fueron alumnas o alumnos de Sara están activos en el campo de la danza, pueden esta memoria reconstruirla no solo a través de un discurso o de una referencia histórica o historiográfica, sino que a través de sus propios trabajos. Se puede ver todavía la huella de Sara y el estilo en el trabajo que están haciendo, que son desarrollos que van mucho más allá quizás de lo que vislumbró Sara, pero que tienen un origen común. Y esa es memoria viva. Y eso es lo que puede hacer que llegue, que al público, digamos, llegue esta valoración y ocurra este reposicionamiento de figuras como la de Sara Vial, tan importante y tan necesaria para tener verdaderamente una noción de identidad que sea más rica, más compleja, más diversa, que nos falta, digamos, a la conciencia nacional, individual y colectiva, nos falta eso. Entonces yo veo ese gran valor en este tipo de trabajos de rescate de personalidades como la de Sara Vial.